Buen día para todos. En esta sesión, entonces vamos a hablar acerca de la sangre, ¿sí? Y de los procesos que ocurren en ella, principalmente de la hemostasia. Entonces, la sangre, pues como parte del sistema cardiovascular, ¿sí? Es un componente supremamente importante. Ya en sesiones anteriores habíamos hablado del corazón, su funcionamiento, regulación. Hablamos de los vasos sanguíneos y también de su regulación. Y en este momento entonces vamos a hablar de la sangre, principalmente de sus componentes celulares y de los procesos de coagulación para evitar la pérdida entonces de sangre. Entonces ya habíamos visto el corazón, ya habíamos visto vasos sanguíneos, ahora vamos a entrar a ver la sangre. Entonces la sangre básicamente es un tejido conectivo, ¿sí? Digamos que es líquido y que está compuesto de dos partes. Una va a ser la matriz extracelular, que viene a ser el plasma sanguíneo, y otra va a ser las células y fragmentos celulares, que en este caso vienen a ser, por ejemplo, las plaquetas. Esta composición hace que la sangre sea un fluido bastante complejo, como vamos a ver más adelante. Entonces la sangre tiene unas funciones importantes y está relacionada con el oxígeno, ¿sí? Con ese transporte de oxígeno desde pulmones hacia las células, también el transporte de CO2, básicamente desde las células hacia los pulmones, ¿sí? El transporte de nutrientes desde el sistema digestivo hacia las células, el transporte de desechos, ya sea desde las células a la vía renal, ¿sí? Eh, o al sistema digestivo a través de las heces, el transporte de hormonas y básicamente esto permitiendo la comunicación en el cuerpo. Entonces, además digamos, de las características anteriores, de las funciones anteriores de la sangre, tiene un papel muy importante en la regulación, por ejemplo, del pH en el cuerpo a través de sustancias que funcionan como amortiguadoras. También está relacionada con la regulación de la temperatura corporal, mediado por, digamos, incremento en el flujo en la piel, lo que va a permitir que se pierda calor por convección. Vamos a tener que también digamos, regula de una u otra forma el contenido del agua en las células debido a la presión osmótica que puede tener en un momento dado. Y de protección, que es en lo que nos vamos a enfocar más adelante, entonces en la formación de coágulos para evitar la pérdida de sangre, en la sangre sucede esto. Vamos a observar que en la sangre entonces hay diferentes células de la respuesta inmune que nos va a permitir defendernos contra infecciones y también van a haber, digamos, otro tipo de sustancias como proteínas que funcionan como anticuerpos, van a haber interferones, todos estos relacionados con respuestas inmunes. Entonces, cuando se toma una muestra de sangre, lo que se ha observado es que si ésta se centrifuga, pues va a haber una parte que va a ser libre de células, entonces esa parte libre de células se denomina el plasma sanguíneo. Vamos a observar una pequeña capa, digamos, clara, que van a ser las células blancas, y una capa roja, que van a ser las células, los eritrocitos o los glóbulos rojos. Entonces, allí vemos que hay una parte líquida, una parte sólida. Entonces, lo que se ha observado es que esta parte roja, ¿sí? En general, digamos, tiene un valor normal, una proporción normal entre el 40 y el 50%, y es lo que se le denomina como el hematocrito, que fue tratado en la parte de hemodinamia. En esa parte libre de células, entonces vamos a encontrar todos los electrolitos, ¿sí? Y pues obviamente esa composición de ese plasma es ligeramente diferente a lo que se observa con el líquido intersticial. Entonces, ¿cómo se compone la sangre? Entonces, como observamos anteriormente, si la sangre se centrifuga, se separa en tres capas. El plasma corresponde alrededor del 55%, el otro 45% aproximadamente corresponde a los eritrocitos y un porcentaje bastante pequeño a células blancas, ¿sí? A leucocitos y plaquetas.
Entonces vamos a observar acá que del peso corporal alrededor del 92%, entonces van a ser otro tipo de fluidos diferente a la sangre completa, que va a ser alrededor del 8%, y este 8%, entonces como observamos inicialmente, el 55% va a ser plasma. De este 55%, entonces la mayor proporción va a ser agua, alrededor del 7% van a ser proteínas, y otros solutos como los electrolitos, ¿sí?, y gases disueltos corresponden al 1,5%. Dentro de las proteínas que vamos a observar en ese plasma sanguíneo tenemos albúminas, globulinas, fibrinógeno, algunas otras, como vamos a ver. Y dentro de los solutos, pues ya hemos hablado de electrolitos, hay nutrientes, hay gases, sustancias regulatorias y productos de desechos. Eso es la parte básicamente del plasma sanguíneo. Pero también entonces en el componente celular vamos a encontrar diversos tipos de células o componentes. Uno de ellos van a ser las plaquetas, tienen una función importante en el proceso de coagulación. Vamos a observar los glóbulos rojos, que representan alrededor del digamos 40% de ese volumen sanguíneo, del 40 o 50%, y vamos a observar los leucocitos, que están divididos en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Entonces cuando vamos a ver el plasma sanguíneo, pues este plasma sanguíneo está compuesto de una parte inorgánica, entonces va a ser agua y electrolitos principalmente, y los componentes orgánicos entonces van a ser lípidos, carbohidratos, hormonas, aminoácidos, productos de catabolismo, o sea, de desecho, y proteínas. De estos pues vamos a hablar principalmente de las proteínas, y entre esas proteínas entonces la principal proteína, la más abundante, va a ser la albúmina, que representa alrededor del 55% de esas proteínas plasmáticas. Entonces esta es una proteína, digamos, es muy homogénea, es soluble, ¿sí?, y pues está involucrada en el equilibrio hídrico. Otra de las proteínas que vamos a encontrar aquí entonces son las globulinas, también tienen una proporción bastante alta, alrededor del 38%. Estas proteínas realmente son bastante heterogéneas, vamos a encontrar alfa-globulinas, beta-globulinas y gamma-globulinas. Dentro de estas últimas entonces vamos a encontrar las inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina A, la G, la D, la E y la M, todas asociadas a respuesta inmune. Y un porcentaje ya más pequeño, entonces vamos a tener el fibrinógeno, ¿sí?, una proteína supremamente importante involucrada en los procesos de coagulación. Este fibrinógeno realmente es una glicoproteína y representa alrededor del 5%, del 7% del total de proteínas en plasma sanguíneo. Entonces, ¿qué observamos respecto al plasma? Entonces, cuando el plasma se le retira ese fibrinógeno, entonces viene a formar lo que se conoce como el suero, ¿sí?, o el suero sanguíneo. Entonces aquí observamos que lo que sucede, digamos, en una curva, ¿sí?, mirando las proteínas, digamos, básicamente por electroforesis, en el plasma, entonces aparece el fibrinógeno, pero digamos, en suero esta proteína pues no, simplemente no va a aparecer en ese patrón. El suero sanguíneo, lo que aparece, por ejemplo, es el líquido un poco amarillento que aparece después de que, digamos, hemos sufrido alguna cortada pequeña, que después de que sale la sangre, sale el proceso de coagulación, queda la herida allí, pero comienza a salir ese líquido, un líquido ligeramente amarillento. Eso que estamos obteniendo allí sería el suero, ¿sí?, ya que en la herida, entonces, en la parte interna se produciría los coágulos que digamos, va a ser conformados por el fibrinógeno. Por tanto, el fibrinógeno no sale y lo que va a salir solamente sería el suero, que no contiene dicho fibrinógeno. Entonces, como ya se había hablado previamente, esto es básicamente un repaso. El hematocrito hace referencia al volumen total de eritrocitos, ¿sí?, que está contenida en la sangre. Volumen total, la proporción de volumen que ocupan los eritrocitos en la sangre, y se ha determinado entonces que para las mujeres es de alrededor
Digamos, el rango normal está entre el 38 y el 46%, con un promedio de 42% de volumen, y en los hombres entre el 40 y el 54%, con un promedio de 47%. Cuando los valores están por debajo de este rango normal, entonces vamos a hablar de que la persona presenta anemia, ¿sí? O cuando esos valores de hematocrito están por encima del rango normal, entonces vamos a hablar de policitemia. Por ejemplo, si se tiene un porcentaje de eritrocitos de alrededor del 65%, hablamos de policitemia, y esto pues va a impactar ya sea tanto la anemia como la policitemia en la viscosidad de la sangre, y por ende va a impactar en la resistencia al flujo de la sangre a nivel periférico. Pues como lo habíamos hablado en la parte de hemodinamia. Entonces las células sanguíneas se forman a partir de unas células madre pluripotentes que están ubicadas principalmente en médula ósea, y dependiendo entonces del factor que estimule o que la estimule, vamos a observar la formación de dos líneas bien diferenciadas de células madres, una línea mieloide y una línea linfoide. Esta línea mieloide, entonces, dependiendo de los factores que la estimulen, ya sea una unidad formadora de colonias de eritrocitos, o una unidad formadora de colonias megacariocitos, o una unidad formadora de colonias granulocitos macrófagos, entonces da origen, por ejemplo, a los eritrocitos. Vamos a tener que por esta parte se origina una célula bastante grande que se denomina megacariocito, que es la que da origen a las plaquetas. Ella básicamente se fragmenta, ¿sí? Las plaquetas son fragmentos de ese megacariocito, entonces se da origen a las plaquetas. Esas células madres, digamos, de la línea mieloide dan origen también a los, digamos, a los leucocitos, que van a ser los eosinófilos, los basófilos, neutrófilos y monocitos, que van a desencadenar o formar finalmente macrófagos. Por la parte de la línea linfoide, como vamos a observar acá, este es el límite. Entonces, por la parte de la línea linfoide, este tipo de células van a dar origen a los linfocitos T, básicamente, va a dar origen a los linfocitos B, ¿sí? Y a las células NK, o las asesinas naturales, que de aquí en adelante las llamaremos las NK. Estos linfocitos B son las que dan origen finalmente a las células plasmáticas, son linfocitos B activos que están produciendo básicamente anticuerpos de forma activa. A todo este proceso entonces se le conoce como la hematopoiesis. La hematopoiesis, que produce las diferentes células del tejido sanguíneo. Entonces, ¿cómo se forman en este caso los glóbulos rojos? Es un proceso denominado eritropoiesis. Entonces, esta formación de glóbulos rojos depende del nivel de oxigenación de un tejido en un momento determinado, de los tejidos. Entonces, si ese nivel de oxigenación disminuye, esto es un estímulo básicamente para que desde el riñón se favorezca la secreción de eritropoyetina. Esta eritropoyetina entonces va a estimular a las células madres, ¿sí?, hematopoyéticas, para la producción entonces de las células precursoras de los glóbulos rojos. Finalmente se diferencian y maduran en glóbulos rojos, y esto entonces favorece la oxigenación del tejido, ¿sí? Hay diversos factores que pueden impactar en esa oxigenación del tejido, como por ejemplo un bajo volumen sanguíneo, por ejemplo por hemorragia, ¿sí?, la anemia, digamos deficiencia de hierro, una baja cantidad de hemoglobina, un flujo sanguíneo bastante disminuido, o una enfermedad pulmonar. Entonces, todos estos pueden impactar en la oxigenación de los tejidos en el cuerpo. Esto que tenemos acá, entonces es básicamente lo mismo, como se da el proceso de eritropoiesis. Entonces, cuando hay disminución, ¿sí?, digamos, cuando hay disminución del oxígeno que se lleva a los tejidos, entonces, sobre todo al riñón, entonces él responde
digamos, secretando más cantidad de eritropoyetina que va a estimular entonces la proliferación de los eritrocitos y contrarresta, digamos, esos déficits de oxígeno en los tejidos. O sea, que observamos donde impacta la eritropoyetina para la formación de esos glóbulos rojos. La eritropoyetina entonces es la hormona más importante allí para la formación de esos glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos, entonces, digamos, son unas células que son bicóncavas, ¿sí? Son bastante pequeñas y no tienen núcleo. Son unas células que carecen de núcleo y en ellas vamos a observar que alrededor del 33% del peso corresponde a la hemoglobina. La hemoglobina pues va a ser la proteína, digamos, conformada por 4 unidades que contienen el grupo hemo, y el hierro, que es básicamente la molécula a la cual se va a unir el oxígeno para ser transportada. Y esta va a ser la principal función de esa hemoglobina, transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Esos glóbulos rojos tienen un ciclo de vida, ¿sí? Se dice que el ciclo de vida de los eritrocitos es de alrededor de 120 días, el ciclo de vida, una circulación de alrededor de 120 días. Y vamos a observar que desde que se produce la, digamos, eritropoyesis, ¿sí? En un tiempo de vida de 120 días, posteriormente entonces ellas van a ser destruidas, puede ser por ejemplo en el hígado, ¿cierto? Pueden ser destruidas en el vaso, entonces allí en esas estructuras, bueno, se ha mencionado también que en la médula ósea, entonces en esas estructuras van a haber unos macrófagos, unos fagocitos que fagocitan estas células, se produce la digestión de ellas y a partir de ellas entonces se obtiene de nuevo la globina, se recicla de nuevo los aminoácidos que contiene esa globina para síntesis de otras proteínas. El grupo hemo, que digamos contiene el hierro, eso es un anillo pirrólico allí, entonces del grupo hemo se puede reciclar el hierro, ¿sí? Se transporta mediado por una transferrina para que pueda ser reutilizado de nuevo en el hígado. Ese anillo pirrólico que hacía parte del grupo hemo, entonces va a ser transformado, porque como digamos, puede ser tóxico, es transformado en una forma en un compuesto menos tóxico que va a ser la biliverdina y posteriormente en la bilirrubina, que digamos, va a ser secretado en el hígado junto con las sales biliares. Y allí entonces pasa al intestino delgado, se puede producir una transformación por las bacterias produciendo el urobilinógeno, que finalmente, digamos, este urobilinógeno puede ser llevado al riñón en forma de la urobilina, que va a ser secretada en la orina, o por otra parte va a ser transformado en estercobilina, que va a dar el color a las heces fecales. Entonces con esto se completa básicamente todo el ciclo de vida de un eritrocito. Obviamente el hierro que se recicló entonces va a ser usado de nuevo para formar o dar origen a otras moléculas de hemoglobina que van a conformar otros eritrocitos. Por su parte los glóbulos blancos, entonces los glóbulos blancos pueden ser tanto de la línea mieloide, ¿sí?, como de la línea linfoide, cualquiera de las dos. Aunque vamos a observar que en la línea linfoide propiamente están los linfocitos T, los linfocitos B, ¿sí?, como vamos a ver más adelante en la respuesta inmune. Entonces estas celulitas son de la respuesta inmune innata, mientras que el restante, las células NK y las otras, los otros leucocitos, son de la respuesta inmune innata. Se dice que estos leucocitos están divididos en dos, unas células granulocitos o células agranulocitos. Entonces los granulocitos se habla de que son células que contienen gránulos en su citoplasma celular. Entonces los eosinófilos, basófilos y los neutrófilos y los granulocitos pues no contienen esa característica, entonces van a ser los monocitos o macrófagos, los linfocitos T, los B y las células NK, al igual que las células plasmáticas. Obviamente el principal papel de los leucocitos pues va a ser
digamos, relacionado con la respuesta inmune, ¿sí? Defender el cuerpo contra diferentes patógenos. Y otro componente muy importante de la sangre, entonces, van a ser las plaquetas. Y estas plaquetas están implicadas, o su función es evitar la pérdida de sangre, ¿sí? A través de los vasos sanguíneos, o que la sangre salga de los vasos sanguíneos, y está pues implicada en el proceso de coagulación sanguínea. Para la producción entonces de las plaquetas se requiere entonces de un factor denominado trombopoyetina, que va a favorecer entonces todo este proceso de diferenciación hasta plaquetas. Entonces, entrando a las plaquetas, vamos a observar que esas plaquetas, que son básicamente fragmentos celulares, pues son bastante complejas, ¿sí? Ellas contienen en ese citoplasma que está encerrado por esa membrana, van a tener, por ejemplo, actina, miosina, ¿sí? Trombostenina, básicamente que van a favorecer la contracción de la plaqueta cuando se activa. Va a tener una parte del retículo endoplasmático y aparato de Golgi que permiten la síntesis de enzimas y almacenar calcio, obviamente el calcio importante para esa contracción. También va a contener mitocondrias y enzimas para la síntesis de ATP, enzimas para la síntesis de prostaglandinas, que es un fuerte vasoconstrictor, unos factores estabilizadores de fibrina y factores también de crecimiento. Estos fragmentos celulares tienen factores de crecimiento que van a favorecer entonces la proliferación celular, ¿sí? Entonces, en este caso de las células endoteliales, del músculo liso y de fibroblastos en los vasos sanguíneos. Allí vamos a ver en estas plaquetas, ¿sí? Que hay, digamos, granos de glucógeno, ¿sí? Vamos a observar unos gránulos bastante importantes, por ejemplo unos gránulos alfa y unos gránulos densos. Los gránulos alfa entonces tienen fibrinógeno y factores de coagulación, mientras que los gránulos densos van a tener ATP, ADP, serotonina y calcio. Estos trombocitos o las plaquetas son bastante pequeñas, tienen unos diámetros entre 1 y 4 micrómetros, bastante pequeñas, y pues están implicadas en el proceso de hemóstasis, ¿sí? Entonces, ¿qué es el proceso de hemóstasis? Ya hablamos de la sangre de forma muy general, vimos que está conformado por diferentes tipos de células y fragmentos celulares y contiene unas proteínas. Obviamente todas estas, las células, fragmentos celulares y las proteínas que hacen parte de ese plasma sanguíneo están involucrados en esta hemóstasis, que es básicamente una secuencia de eventos muy bien determinados, muy bien definidos, que básicamente evitan, ¿sí?, la pérdida de sangre o que la sangre salga de los vasos sanguíneos, o sea, evita una hemorragia, ¿sí? Secuencia de eventos para evitar una hemorragia. Esa secuencia de eventos entonces es digamos, es una secuencia muy rápida, es localizada en la región del daño. Y aquí, por ejemplo, tenemos una hemorragia, pues el daño es pequeño, entonces la hemorragia es pequeña, pero es controlada allí mismo. Y también es un evento controlado, ¿sí?, para que sea efectivo. Entonces vamos a observar que en esta hemóstasis se tienen tres mecanismos diferentes. Hay uno principalmente mecánico que se da a nivel de músculo liso y es una vasoconstricción, ¿sí? Entonces la vasoconstricción debido a la contracción del músculo liso que evita la pérdida de sangre, disminuye el flujo, evita la pérdida de sangre. Un segundo evento es la formación de tapón de plaquetas que vamos a describir a continuación, y uno tercero ya va a ser propiamente la coagulación sanguínea, o sea, la formación de todas estas estructuras, ¿sí?, como una red de hilos que está allí que va a, digamos, básicamente a retener componentes celulares, y esto va a favorecer finalmente entonces la sanación del tejido, ¿sí?, la cicatrización. Entonces el primer paso, la primera fase de la hemóstasis pues va a ser la vasoconstricción. Esta vasoconstricción entonces básicamente es una respuesta mecánica que se va a dar principalmente en músculo liso. O sea, el músculo liso es el principal actor en esta fase de la hemóstasis. Esta fase de la hemóstasis entonces va a resultar de un espasmo miogénico local, es una respuesta miogénica,
Entonces, por daño en el tejido digamos, en el vaso sanguíneo, puede ser por estiramiento, entonces el músculo liso se contrae y con esto pues se disminuye la pérdida de sangre. Otro factor que va a impactar en esta respuesta vasoconstrictora va a ser factores autocoides, que básicamente son unos factores que funcionan como hormonas o como factores paracrinos, ¿sí? Que son liberados ya sea por el tejido dañado o por las plaquetas. Entonces, esos factores van a conllevar a la vasoconstricción y también, pues, de una u otra forma, a favorecer aún más el evitar la pérdida de la sangre. Y por último vamos a tener unos reflejos nerviosos. Ya habíamos hablado de que los vasos sanguíneos están inervados, principalmente por la parte simpática, así que cuando se activa entonces produce vasoconstricción. La segunda fase entonces del proceso de hemóstasis va a ser la formación del tapón de plaquetas. Entonces, en este evento, digamos, básicamente es muy importante, sobre todo cuando hay un daño en vasos sanguíneos pequeños o capilares. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, en estos vasos sanguíneos pequeños o capilares, básicamente se produce un daño, ¿sí? En ese vaso sanguíneo, en la pared del vaso sanguíneo, que lo que hace es exponer algunas fibras de colágeno hacia la luz del vaso sanguíneo, o lo que va a suceder aquí es que entonces las plaquetas pueden hacer contacto con esa zona dañada, sobre todo con las fibras de colágeno. Esas, esas plaquetas entonces van a sufrir una reacción en la cual inicialmente se hinchan, ¿sí? Y posteriormente se contraen forzadamente, pues debido a los elementos que contienen, y esta contracción entonces causa la liberación de unas enzimas y de otros factores, digamos, que van a favorecer la activación de otras plaquetas. Entonces, por ejemplo, se libera ADP, serotonina y tromboxano. ¿Qué sucede posteriormente con esas plaquetas? Ellas, básicamente, como se ha liberado también un factor von Willebrand, entonces comienzan a unirse entre sí, ¿cierto? Y a las fibras de colágeno, y vamos a observar posteriormente que eh, pues ese tromboxano que fue liberado, ¿sí? Es un potente agregador plaquetario y también es potente vasoconstrictor. ¿Listo? Este ADP liberado, que mencionamos anteriormente, y el tromboxano entonces causan la adhesión plaquetaria y finalmente entonces se forman los hilos de fibrina que van a favorecer la unión, ¿sí?, de esas plaquetas de una forma fuerte, y posteriormente pues se va a dar entonces el sello en el vaso sanguíneo dañado y por ende evitar la pérdida de sangre. Recordemos muy bien que esto funciona de forma muy adecuada, o es óptimo, un funcionamiento óptimo para vasos sanguíneos pequeños. Porque ¿qué sucede? En vasos sanguíneos más grandes es posible que ese proceso de formación del tapón de plaqueta no sea suficiente. Allí sí se requiere el proceso de coagulación sanguínea. Entonces, que es la última fase del proceso de hemóstasis. Esta coagulación sanguínea, entonces, básicamente implica una serie de reacciones químicas que culminan, ¿cierto?, con una red de fibrina, como observamos acá, que van a retener tanto, digamos, componentes celulares, o sea, células completas, así mismo como plaquetas. Aquí observamos esa red de fibrina, que observamos cómo retienen a los glóbulos rojos, y cuando ya está en un estado final, que pasa por varios estados, un estado inicial, ¿sí?, un estado intermedio y un estado final, donde esas fibras de fibrina son bastante prominentes. Básicamente en este proceso de hemóstasis lo que se tiene es que se forma un gel. Cuando se observa que algún animal o una persona tuvo una hemorragia, pasados cierta cantidad de tiempo observamos un gel que se forma, que es el coágulo, y ese gel pues entonces, como lo mencioné, contiene componentes celulares, ¿cierto? Eh, contiene la fibrina, pero generalmente no contiene la parte líquida. La parte líquida, eh, digamos, queda separada de ese gel. ¿Listo? Y esto es lo que podemos, esa parte líquida viene a ser el suero que previamente habíamos
mencionado, que no tiene la fibrina, contiene otros componentes, eh, digamos, proteicos allí, pero no la fibrina. Este proceso de coagulación sanguínea puede ser iniciado por dos vías diferentes. Hay una vía que se denomina la vía intrínseca y hay otro que se denomina la vía extrínseca. Además, en este proceso de coagulación vamos a tener de que se involucran varios factores. O sea, hay varios factores implicados en este proceso, como vamos a observar acá y vamos a mencionar posteriormente. Entonces, dentro de esos factores, uno de los más importantes tenemos el calcio, hay unas enzimas inactivas y los factores desde el 1, enumerados desde el 1 hasta el 13, con excepción del 6, que el 6 no, digamos, no existe en esta tabla. Y todo este proceso de coagulación, entonces, se da básicamente por tres estados, digamos, diferenciados. Hay una vía inicial, como mencionamos anteriormente, que puede ser intrínseca o extrínseca. Hay una fase de conversión de protrombina a trombina y hay una fase de conversión del fibrinógeno a fibrina. ¿Sí? Básicamente, desde el punto 2 al punto 3 se dice que es la vía común. Esto es la vía común, y esta es la vía inicial. Entonces, dentro de los factores de coagulación, los tenemos aquí todos en la tabla. Entonces, el factor 1 va a ser el fibrinógeno, el factor 2 la protrombina, vamos a tener que el factor 3 va a ser el factor tisular, el factor 4 es el calcio como tal, el factor 5 se denomina una proacelerina, el factor 7, recordemos que el factor 6 no está, el factor 7 es digamos, es un acelerador de conversión de protrombina en el suero. El factor 8 es un factor antihemofílico. El factor 9, ese básicamente es un componente, digamos, también antihemofílico, es el factor B antihemofílico. El factor 10, el factor Stuart o tromboquinasa. El factor 11 entonces va a ser básicamente que se conoce como el factor C antihemofílico, el factor 12, entonces el factor Hagemann, ¿sí? Y el factor 13, el factor estabilizante de la fibrina. A pesar de que se tienen todos estos factores muy importantes acá, pues debemos tener en cuenta de que muchos de estos provienen o son derivados de la vitamina K. Entonces hay que tener en cuenta que para los procesos de coagulación es bastante importante esta vitamina K, que es, digamos, pues, producida por algunas bacterias en nuestro intestino. Entonces la flora intestinal es muy importante en cuanto a esta, digamos, producción de estos factores pertenecientes a la cascada de coagulación. Entonces vamos a hablar ahora de cómo se inician las cascadas de coagulación. Entonces, iniciando por la vía extrínseca, cuando hablamos de vía extrínseca, eso significa que la cascada de coagulación se inicia por un factor que es externo al lumen del vaso sanguíneo. Entonces, cuando se produce un daño, un trauma en el tejido, vamos a observar de que el tejido como tal libera un factor tisular. Este factor tisular, entonces, básicamente desencadena la cascada, ¿cierto? Comienza una cascada metabólica en el interior del vaso sanguíneo, la sangre, en el cual mediante la presencia de calcio va a favorecer la activación de un factor 10. Este factor 10 en presencia del factor 5 y en presencia de calcio, entonces van a favorecer la activación o la formación de la protrombinasa, ¿sí? Entonces, esta protrombinasa, digamos, en presencia posteriormente de calcio, ¿listo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a tomar la protrombina, ¿sí? Ya está la protrombinasa, básicamente es la enzima que va a modificar la protrombina en trombina, ¿sí? Que es otra enzima que en presencia, de nuevo, de calcio y del factor, bueno, en este caso del factor, principalmente de calcio, va a transformar el fibrinógeno en fibrina, pero inicialmente entonces esas fibrinas son bastante flojas, esas fibras de fibrina,
y entonces la trombina junto con el factor 13, ¿sí? Digamos, permite la activación de ese factor 13, que es el factor estabilizador de fibrina, y se tiene entonces estas fibras de fibrina mucho más estrechas en su conformación. Obviamente lo que observamos aquí, esta línea que está representada aquí, pues involucra una serie de pasos adicionales que no están mencionados en este resumen, pero aquí vamos a observar que una vez se produce la liberación del factor tisular, que también es llamado tromboplastina, entonces él induce la activación del factor 7. ¿Sí? Un factor 7, el A significa activado, factor 7 activado, que va a favorecer entonces la activación del factor 10, esto mediado por calcio. Aquí tenemos factor 10 activado, y este factor 10 activado junto con el mismo factor tisular, ¿sí? Con el mismo factor tisular, con calcio y con presencia del factor 5, entonces me forman básicamente la protrombinasa, o en este caso el activador de la trombina, que va a favorecer la formación de trombina a partir de la protrombina. ¿Listo? Todo esto mediado por calcio. En la vía intrínseca, ¿sí? En la vía intrínseca, entonces vamos a observar, la vía intrínseca es esto que tenemos acá, esta parte. Esta parte sería la vía intrínseca. Entonces esta vía intrínseca tiene mucho más pasos para su desarrollo, más pasos que la vía extrínseca. Entonces esta vía intrínseca generalmente demora más tiempo en desarrollarse, mientras que la vía extrínseca se demora menos tiempo, es más rápida en producirse. Entonces en la vía intrínseca hace referencia a que ese proceso de coagulación se inicia al interior del vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces, en algunos casos no es necesario que el factor tisular entre, sino que, por ejemplo, por algún golpe que daña algún vasito sanguíneo, entonces se exponen algunas fibras de colágeno al interior del vaso, o por ejemplo, se produce daño en algunas plaquetas, las plaquetas liberan su contenido, y de esta forma se inicia entonces el proceso de coagulación. ¿Sí? Entonces, este proceso de coagulación implica que hay la activación de un factor 12 que en presencia del calcio van a favorecer la activación del factor 10. Este factor 10, entonces, de nuevo en presencia del factor 5 y de calcio, favorecen la formación de la protrombinasa, que posteriormente en presencia de calcio va a permitir la formación o la modificación de la protrombina en trombina, que es otra enzima, que va a tomar el fibrinógeno. La trombina toma el fibrinógeno y me la convierte en la fibrina activa, favoreciendo entonces la iniciación de la coagulación. Como como hablamos anteriormente, entonces esta trombina favorece la activación del factor 13, que es factor estabilizador de la fibrina, y pues esas fibras de fibrina pues se vuelven más fuertes y se forma el coágulo de una forma más estable. Obviamente, similar a lo que hablamos para la vía extrínseca, esta línea que tenemos acá es un resumen de lo que está sucediendo acá de forma más detallada. Que, por ejemplo, cuando hay digamos, daño en el vaso sanguíneo, porque hay un contacto con el colágeno o hay daño de las plaquetas, entonces el factor 12, digamos, se activa. Estos factores inician la vía en el cual el factor 12 se activa inicialmente. Vamos a tener que este factor 12, mediado por un quininógeno, perecalicreína, pues me favorece la activación del factor 11. ¿Sí? Este factor 11, entonces, en presencia de calcio, me permite la activación del factor 9, y el factor 9, entonces, este factor 9 activo va a estar implicado, ¿sí? Digamos, en la activación del factor 10, por una parte, como observamos aquí. Pero para la activación del factor 10 se requiere el factor 8 activo también, ¿sí? Tenemos el factor 8 activo, que está mediado por la misma trombina, como vamos a ver ahora, una retroalimentación que hay allí.
Entonces, este factor 8 se puede activar y también mediado por calcio, el factor 10 termina su proceso de activación, un factor 10 activo. Este factor 10 activo junto con el calcio, ¿sí? Y pues obviamente aquí como por una retroalimentación también que hay mediado por la trombina y el factor 5, pues me permiten la formación de la protrombinasa, que pues va a permitir que la protrombina sea convertida en trombina y que pues finalmente va a favorecer la formación de las fibras de fibrina como tal, todo esto mediado por calcio. Entonces, lo que vimos anteriormente, aunque lo expliqué de forma completa, ¿sí? La vía intrínseca y extrínseca solamente abarca, o las vías de iniciación intrínseca y extrínseca principalmente abarca esta parte. Esta parte de aquí para abajo viene a ser la vía común, ¿sí? Y en esta vía común entonces se presentan esos procesos de retroalimentación positiva. Esos procesos de retroalimentación positiva van a favorecer que el proceso de coagulación entonces se dé de una forma más rápida, sea amplificada en el tiempo, ¿sí? Obviamente hay unas medidas o el mismo evento va a permitir después de que no toda la sangre en el torrente sanguíneo se vaya a coagular, sino que suceda de forma local. Entonces, una de las primeras retroalimentaciones que se tiene es que involucra al factor 5, ¿listo? Este factor 5, digamos, su activación va a ser acelerada por la trombina en la vía común. Entonces, observemos aquí, la vía común empieza en la protrombinasa o en el activador de la protrombina, ¿sí? En trombina. Entonces, esta protrombinasa toma la protrombina y la activa en trombina. Entonces, esta trombina tiene la capacidad, por ejemplo, de acelerar la formación del factor 5, una retroalimentación positiva acá, este factor 5, entonces favorece la formación de más protrombinasa. Esto es, digamos, el primer ciclo de retroalimentación positiva que se tiene acá, el primer bucle, pero hay un segundo bucle también en el cual se tiene que la trombina es capaz de activar, digamos, plaquetas, ¿sí? Entonces, esa trombina también tiene la capacidad de activar plaquetas y las plaquetas activadas, ¿sí? Va a permitir de una u otra forma, pues, digamos, la expresión de algunos fosfolípidos que van a favorecer entonces, digamos, la activación del factor 10, ¿sí? Y esto pues también va a reforzar la agregación plaquetaria, liberación de esos fosfolípidos que digamos, conlleva finalmente a la formación de más protrombinasa. Entonces hay una retroalimentación positiva, un refuerzo allí en ese punto. Una vez se tiene la trombina, entonces esa trombina, como ya lo he mencionado, permite la formación de la fibrina a partir del fibrinógeno, ¿sí? Pero además la trombina favorece la activación de un factor 13, que es el factor estabilizador de fibrina, como ya lo mencioné anteriormente, que va a permitir entonces que esas fibras de fibrina se vuelvan más fuertes y esto permite finalmente la consolidación del coágulo sanguíneo en el lugar del daño. Obviamente, estos procesos de coagulación tienen unos mecanismos de control, ¿sí? El proceso de coagulación no se puede dar de forma, digamos, desmedida en el cuerpo, pues porque esto llevaría, por ejemplo, a la muerte, como sucede en algunos casos cuando se desregula el proceso. ¿Qué se tiene con respecto entonces a este proceso de coagulación? Resulta que en el torrente sanguíneo se puede dar la formación de trombos. De hecho, esto se da varias veces al día. O sea, varias veces al día se forman eh, pequeños coágulos sanguíneos, ¿sí? Y estos se dan principalmente en sitios rugosos o en placas ateroscleróticas, como observamos aquí. Entonces, generalmente en las placas ateroscleróticas hay un daño en el endotelio, si hay exposición de algunos materiales allí, por ejemplo el colágeno, que favorece el proceso de coagulación en ese punto, o simplemente se dan como unos procesos espontáneos de inicio de coagulación en los vasitos sanguíneos. Entonces, debido a esa retroalimentación positiva,
¿sí? Como, digamos, esa naturaleza propia del proceso de coagulación, pues ellos pueden tender a crecer y puede generar un problema potencial al obstruir un vaso sanguíneo en, digamos, otra parte del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en esas zonas rugosas que se habían mencionado, se pueden presentar en las piernas sobre todo en la parte de las válvulas. Digamos, aquí tenemos una condición normal, la sangre fluye, no se debería coagular, pero en las válvulas, ¿sí? Sobre todo en este vértice que se forma aquí, se pueden comenzar procesos de coagulación, ya que la sangre allí puede quedar quieta por mucho tiempo y posteriormente esto que se forma aquí, este coágulo, se puede liberar y puede comenzar a circular a través de los vasos sanguíneos. ¿Cuál es el peligro con eso? Entonces el peligro con esto es que este coágulo sanguíneo puede viajar, por ejemplo, al corazón o puede viajar hacia el cerebro y obstruir un vasito, un vaso sanguíneo, y esto puede conllevar, ¿sí?, a la muerte de un tejido, en este caso un infarto cerebral, a la muerte del tejido y pues obviamente a un deterioro bastante fuerte en la calidad de vida de la persona que es afectada. Y si ese infarto afecta un vaso sanguíneo muy grande, pues puede conllevar a la muerte de la misma persona. Entonces, para evitar esto, el cuerpo tiene unos mecanismos de control. Entonces, uno de estos es un sistema fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico entonces lo que va a hacer es disolver pequeños coágulos que se formaron de forma inapropiada, de forma espontánea, ¿sí?, digamos sin haber daño en alguna parte, y también disuelve coágulos que se han producido en respuesta a un daño. ¿Listo? Entonces, obviamente esos coágulos que se produjeron en respuesta a un daño se disuelven cuando ya hubo reparación del tejido. Entonces, una forma de ver esto, un ejemplo, son los morados que desaparecen cuando una persona se golpea digamos, en alguna parte del cuerpo. Se produce un morado, en el tiempo observamos cómo va desapareciendo, cada vez es más claro hasta que finalmente no se observa nada allí. Eso es, digamos, se produjo disolución de ese coágulo. El proceso de disolución de un coágulo se denomina fibrinólisis, así es denominado este proceso, y es llevado a cabo por la plasmina. ¿Sí? Lo que pasa es que la plasmina, pues obviamente no va a estar presente en el plasma sanguíneo como tal, sino que ella está como tal la plasmina, sino que está presente su forma inactiva, ¿sí?, que va a ser el plasminógeno. Entonces, el plasminógeno es un zimógeno o enzima plasmática inactiva que debe ser primero activada para poder realizar la, eh, digamos, disolución de un coágulo. Entonces, este plasminógeno, este plasminógeno es incorporado de una u otra forma al coágulo, ¿sí?, ya sea en el proceso de coagulación o después, y mediado por algunas sustancias que produce el mismo cuerpo, se produce la activación de la plasmina y esa plasmina entonces degrada sobre todo las fibras de fibrina y con ello se conlleva a la degradación del coágulo. Dentro de las sustancias que están implicadas en la activación del plasminógeno, entonces está el activador eh, tisular del plasminógeno. Digamos que hay otras sustancias también que están jugando como parte de este sistema fibrinolítico que están en la sangre. Y pues dentro de esas sustancias vamos a encontrar anticoagulantes, ¿sí? El cuerpo produce sustancias anticoagulantes, como por ejemplo la antitrombina, ¿listo? Esta antitrombina entonces bloquea el efecto o la acción de varios factores, ¿listo? Y a la misma trombina digamos, la bloquea o bloquea su acción. El cuerpo también produce heparina, ¿sí?, que es un anticoagulante también, generalmente es producida por mastocitos y basófilos, y también produce una proteína C activa, ¿sí?, una proteína C activa, que lo que hace es inactivar factores de coagulación, que no son activados por bueno, no son inactivados por la antitrombina, es como complementaria a esta antitrombina, y pues eso regula o evita esos procesos de coagulación, digamos, no deseados. Entonces, ¿cómo se da el proceso de fibrinólisis? Entonces, este proceso de fibrinólisis, digamos, conlleva
inicialmente vamos a tener que se ha formado un coágulo, ¿sí? Obviamente aquí ya se produjo la reparación del tejido y en el endotelio entonces estas células van a expresar el activador tisular del plasminógeno, ¿sí? Entonces en la misma sangre, como es una proteína plasmática, vamos a tener el plasminógeno en ese plasma sanguíneo. Cuando ya se reparó entonces el tejido, digamos, el plasminógeno, ¿sí? Va a ser activado y este plasminógeno entonces va a comenzar a degradar las fibras de fibrina. ¿Listo? Eh, y vamos a observar entonces que de allí se comienzan también a liberar las plaquetas, por ejemplo, las plaquetas que estaban formando el tampón, digamos, se comienzan a liberar y pasan al torrente sanguíneo hasta que desaparece completamente el coágulo y el tejido ha sido reparado. Obviamente debemos tener en cuenta de que allí algunos fibroblastos crecen, dan origen pues a nuevas celulitas de músculo liso, eh, y la reparación del tejido como tal. Y bueno, así digamos se soluciona el problema. Entonces, como resumen, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces aquí vamos a tener en la parte de abajo, digamos, toda la cascada de coagulación. Listo, aquí vamos a tener toda la cascada de coagulación, la trombina. Entonces, digamos, favoreciendo la formación de la fibrina, ¿sí? Aquí tenemos el proceso de coagulación que dijimos anteriormente. Y aquí vamos a tener el proceso de fibrinólisis. Ese proceso de fibrinólisis, pues es bastante regulados, hay varios puntos de regulación, similar a lo que sucedía con el proceso de coagulación. Vamos a borrar acá un momento todo esto, y entonces vamos a tener, como ya mencionamos, que el plasminógeno inicialmente es activado en plasmina, ¿sí? Y esta enzima entonces lo que va a hacer es degradar la fibrina, ¿cierto? En productos de degradación, y con eso se termina el coágulo. Pero esto es regulado en diferentes puntos. Uno de los puntos que permiten la activación es el activador tisular del plasminógeno. Entonces este activador tisular del plasminógeno permite la activación del plasminógeno en plasmina. ¿Listo? Aquí lo observamos. Vamos a observar que hay otro tipo de factores que permiten la activación del plasminógeno en plasmina, como la uroquinasa, por ejemplo. También tiene un efecto similar de activación del plasminógeno en plasmina, o el factor 11A, 12A o la calicreína. Obviamente este activador tisular del plasminógeno entonces puede ser inhibido por otro tipo de factores, por ejemplo como los inhibidores del activador del plasminógeno, ¿sí? Entonces vamos a tener digamos, otras proteínas que pueden jugar ese papel de regulador de la activación de estos, y con eso pues digamos dependiendo de qué tanta cantidad de enzimas o proteínas haya en un momento dado de estas que están acá, pues se activa o no el plasminógeno. Vamos a tener que la antiplasmina, ¿sí? O la macroglobulina tiene un efecto negativo sobre la plasmina, quitando su acción sobre la fibrina. Y obviamente en el proceso de coagulación vamos a tener unos inhibidores de la fibrinólisis, ¿cierto? Entonces estos inhibidores de la fibrinólisis pues van a principalmente actuar mediados por activación de trombina, que evitan entonces la degradación de la fibrina. Entonces aquí observamos que todos estos son procesos complementarios que dependen de qué señales estén activas en un momento dado o no, para permitir o el proceso de coagulación en un momento dado, la formación de fibrina, o el proceso de fibrinólisis, ¿sí? Para ya básicamente dar o conllevar a la destrucción o degradación de un coágulo. Bueno, con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias.